Genial. Cuando hablamos de neurodesarrollo, ¿qué les parece que vamos a decir? Un poco participativos. ¿Me escuchan bien? Sí, Betty, se te escucha. Así que ahí se está viendo más gente igual. Sí, se escucha, profe. Bueno, están dormidos todavía. Mirá esas voces. Escuchá esas voces, mejor porque no se ve nada. Yo menos porque encima veo solo la pantalla. No, me preparé un café, estoy transpirando, tendría que haberme preparado una limonada en un café. Bueno, chicos, vamos a hablar sobre neurodesarrollo. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de neurodesarrollo? ¿Se dan una idea? Las neuronas del cerebro. Sí, ¿qué más? ¿A qué más le viene a colación? ¿Qué piensan cuando decimos vamos a cuidar el neurodesarrollo del neonato, del recién nacido? La parte motriz del bebé. Bien, es una de las cosas importantes que maneja obviamente el sistema nervioso. Aparte de lo motriz, ¿qué más se les ocurre? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo se desarrolla este bebé en tres áreas? La parte cognitiva, motora y la parte biológica. Según la etapa de edad de cada niño. Muy bien, muy bien, muy bien. Te hace referencia entonces a cómo se va a ir desarrollando, cómo va a ir desarrollando ese bebé en los distintos ámbitos de su personalidad, ¿no es cierto? Bien dijiste lo motor, lo cognitivo y lo conductual, y también lo sensorial. Son varias las áreas que vamos a tener en cuenta cuando pensamos en neurodesarrollo. Pero vamos a preguntarnos también por qué tenemos que cuidar el neurodesarrollo, por qué es tan importante cuidar el neurodesarrollo en nuestros neonatos. Una de las cosas por las cuales es importante hablar hoy de neurodesarrollo es porque ha aumentado la cantidad de partos prematuros, por lo tanto la sobrevida también ha aumentado, debido al aumento de la tecnología, a la especialización del cuidado, tanto de enfermero como médico. Y al aumento, esto trae aparejado aumento de nuevas enfermedades. Es como que hay que cambiar un poco el modo de pensar y el modo de atender a nuestros niños, porque todo lo que nosotros hagamos con este recién nacido prematuro dentro de la sala de neonatología va a repercutir en su infancia y en su vida adulta inclusive. Todo va a depender del grado de madurez con el que nazca, y eso se relaciona directamente con la edad gestacional y el peso al nacer, como lo venimos diciendo ya desde el primer encuentro. Y con respecto al aumento también de los límites de viabilidad, que en nuestro país se acuerdan de dónde está situado este límite de viabilidad. Ya se los pasé acá, ya no lo pueden, bueno, lo leen ahí. Bueno, entonces, ¿qué significa cuando hablamos límite de viabilidad? Que lo hemos nombrado varias veces. Tiene que ver con la calidad o estado de ser capaz de vivir, crecer y desarrollarse. En nuestro país este límite, bueno, ya les había comentado desde el primer encuentro que está situado en las 24 semanas de edad gestacional con un peso igual o superior a 500 gramos. Y vamos a tener en cuenta dos aspectos muy importantes. No solo el biológico, sino también el epidemiológico. El biológico tiene que ver con la madurez fetal y el epidemiológico con esta tasa de supervivencia que cada vez va en aumento. En nuestro país es este el límite de viabilidad, pero hay países que están más desarrollados que una de esas, inclusive niñitos hasta de una edad gestacional de 22 semanas han sobrevivido. En nuestro país, un bebé de 21 o 22 semanas se lo considera prácticamente un aborto, debido a que nosotros una de esas no estamos equipados y no tenemos
los suficientes recursos como para que un bebé en estas condiciones pueda sobrevivir, al menos no sin secuelas graves. ¿Qué es el neurodesarrollo entonces? Neurodesarrollo sería, pensamos enseguida en el desarrollo de nuestras neuronas. Bueno, es el desarrollo de nuestro sistema nervioso, como un sistema de relación. Acuérdense de todas las funciones que tiene el sistema nervioso, que ustedes ya las deben haber estado repasando o viendo también en las materias que han estado cursando, pero son múltiples, entre las de control, de relación, se entrelaza íntimamente también con el sistema endocrino. Bueno, en el recién nacido no deja de ser diferente. Lo que pasa es que vamos a tener ciertas condiciones para ese neurodesarrollo, para favorecer el desarrollo del sistema nervioso, dependiendo del momento en el que este niño nazca. Si bien hay un montón de cuidados que vamos a tener que tener en un recién nacido de término, porque es el sistema nervioso, como el respiratorio también, creo que lo nombré cuando hablamos de respiratorio, son sistemas que siguen desarrollándose fuera del útero. Por lo tanto, imaginemos que si el bebé nace en determinada instancia de prematurez, va a requerir cuidados especiales para poder favorecer el desarrollo de ese sistema nervioso que todavía no ha terminado de madurar. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Es muy complejo hablar de cómo se va formando nuestro sistema nervioso, de cómo se va formando y se va gestando intraútero en sus diferentes estadios. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Yo considero que es importante que sepamos de fisiología y fisiopatología, pero todo tiene un límite. Necesitamos saber para que nos colabore a nosotros a mejorar la calidad del cuidado. Para hilar más fino, cada uno lo puede hacer, obviamente, es totalmente subjetivo. Pueden hilar más fino, pero en mi caso no lo considero tan necesario. A veces si hay algún tema que me interesa más, por ahí me gustaría profundizar, pero sí es importante tener una idea general de lo que es la fisiología y fisiopatología, ¿sí? Porque ahí es donde nosotros fundamentamos el cuidado, el por qué hacemos de una manera y no de otra. Así como hablamos anteriormente del sistema respiratorio, como también hablamos del sistema tegumentario, es lo mismo para el caso del neurodesarrollo, con la diferencia o la salvedad de que este sistema es mucho más complejo. Bueno, tenemos más o menos, acá traté de hacerlo lo más simple posible, pero tenemos el periodo embrionario con respecto a la maduración del sistema nervioso, el periodo embrionario y el periodo fetal. Dentro de lo que es el periodo embrionario se da lo que es la neurogénesis. Se van a ir, nosotros imaginemos que dentro de las primeras semanas ya tenemos un sistema nervioso, un esbozo del sistema nervioso, que se da a partir de una de las capas germinativas, que son 3, ya se da a partir del ectodermo, el sistema nervioso. Y después tenemos el periodo fetal, donde se va a empezar a dar, digamos, ya después de los primeros 100 días, vamos a tener proliferación, migración y diferenciación neuronal. Se va a dar la sinaptogénesis, apoptosis y reorganización, mielinización y conducción nerviosa. Todo esto se va a dar en los diferentes estadios, se va a dar entre el segundo y el tercer trimestre. Por lo tanto, si nosotros tenemos un límite de viabilidad en 24 semanas, estamos hablando en meses, para que más o menos lo comprendamos, el 6º mes de embarazo. O sea que un recién nacido pretérmino, que puede llegar a nacer en nuestro país de 24 a 25 semanas, que es igual al 6º mes de gestación, va a estar en determinado estadio y proceso de maduración de su sistema nervioso. Y se va a encontrar en uno de estos estadios, porque el sistema nervioso sigue madurando a partir de las 36 semanas, 37, e inclusive también después del nacimiento. ¿Cómo lo hace después del nacimiento? A medida que va aprendiendo, que va teniendo los estímulos propios del medio ambiente. Pero esos estímulos tienen que darse de una forma gradual, ¿sí? Más o menos así, a grosso modo, lo que sería la migración neuronal
cuando hablamos de migración neuronal, consiste, primero había nombrado lo que era la neurogénesis. Se va a dar entonces el aumento de las neuronas. Estas luego se tienen que mover, significa que se van a ir de un lugar a otro para poder empezar a desarrollarse en relación a la función que va a ocupar cada una, ¿sí? Algunas se van a ir moviendo hacia la placa más superior, otras se van a ir ubicando en la zona ventricular, van a ir tomando sus zonas para luego ir asumiendo la función que le corresponda. Esto es, se va dando a partir de digamos, estas etapas, si bien las clasifican en etapas, y la bibliografía también la pueden encontrar de esta manera, inclusive también puede estar con otros nombres, es a modo gráfico, pero se van superponiendo. No es que empieza una, termina la otra, no es así, sino que se van superponiendo. Con respecto a la sinaptogénesis, es que una vez que crecen en número y una vez que van adoptando su ubicación dentro de lo que es la formación del sistema nervioso, van desarrollándose las dendritas y los axones y van realizando las conexiones, o sea, la sinaptogénesis. Se van haciendo esta red neuronal. Con respecto al paso anterior, cuando hablamos de neurogénesis, son múltiples la cantidad de neuronas que el neonato desarrolla. Son, que el nonato sería, porque esto es en la vida fetal. Recordemos que estamos intraútero. Puede llegar a producirse el doble de cantidad de neuronas que va a necesitar, porque no todas van a hacer la sinapsis, no todas van a sinaptar. Por lo tanto, hay un montón de células que van a morir, pero esta muerte se da con un proceso programado que se llama apoptosis, pero es normal, eso es normal, ¿no? Es distinto a lo que sería una necrosis de las células. La apoptosis es la muerte programada de las células. Con respecto a la mielinización y conducción nerviosa, también te dice que en el 4º mes de gestación, las células ya nerviosas empiezan a formar las vainas de mielina. La mielinización comienza en el sistema nervioso periférico y esto va a influir en la velocidad de los impulsos. No sé si se acuerdan cuando estuvimos comentando algo en relación al dolor, que se pensaba que el recién nacido no sentía dolor. No sentía dolor en relación a que no tenía sus células nerviosas todavía mielinizadas. Bueno, eso después de varios estudios se comprobó que no era así. Esta disminución de mielina no favorecía, no es que no sentía dolor, sino que una vez la conexión era más lenta, el impulso era más lento, eso lo que hacía también es que el dolor se perpetúe más tiempo, ¿sí? Y las respuestas son más tardías, pero no es que no sentía dolor. El bebé siente dolor, y ese es uno de los puntos importantes que tenemos que aprender a tratar en neonatología, porque el dolor afecta en forma muy negativa al desarrollo de ese cerebro. Y acá llegamos a lo que le decía de apoptosis neuronal. Apoptosis es la muerte celular programada, que afecta a aquellas neuronas más débiles, aquellas que no han podido hacer la sinapsis, que no han sinaptado con otras, o que no han sido atraídas por los factores neurotróficos. Esto permite que se mantenga más eficientes y sólidas las conexiones ya establecidas. Tiene un motivo, está todo programado. Nuestro cuerpo es una máquina realmente muy eficiente. En la sinapsis se reorganizan algunas conexiones, quedan anuladas y aparecen otras nuevas hasta que se constituye una red neuronal compleja y altamente interconectada que seguirá evolucionando y perfeccionándose inclusive cuando nazca, porque cuando nace va a empezar a tener otros estímulos y nuestras neuronas van a ir aprendiendo, este sistema nervioso va a ir aprendiendo a medida que se va conectando con el mundo externo, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de qué tipo de estímulos le vamos a dar a estos recién nacidos. Perdón que tomo un poquito de agua. De café. Esto se da más o menos en el 3er trimestre, así que imagínense, chicos, que ya estamos en el 3er trimestre, estamos hablando de 34, 35 semanas, 36 semanas, 40 semanas, que es lo que tiene que estar el recién nacido en el útero para que se dé todo este proceso y que inclusive va a llegar a una etapa dentro de lo que es el útero. Después sigue aprendiendo,
Pero es importante que nosotros sepamos todas estas etapas que estamos nombrando, que se dan en forma, ya les digo, simultánea, si bien va empezando una en el primer trimestre, hablamos de lo que es la parte embrionaria, después en la etapa fetal, que tenemos en el segundo y tercer trimestre que se va dando, todo esto se va dando alrededor del quinto, sexto, séptimo mes. Nosotros tenemos el límite de viabilidad en 24 semanas, o sea que depende de la etapa que nos nazca este recién nacido, dependiendo de la edad gestacional, va a ser cómo está desarrollado ese cerebro. O sea que a menos edad gestacional, más van a ser los cuidados que vamos a tener que tener para proteger este cerebro en desarrollo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, quiero pensar que sí. Sí, perfecto. Cualquier cosa ustedes me van diciendo. Bueno, estos gráficos se los puse para ver la diferencia de lo que es, porque cuando uno dice apoptosis celular, muerte celular, pensamos en necrosis, pero no hay una diferencia. La apoptosis es un proceso que es programado, por lo tanto, no es que se muere la célula y se van a eliminar sustancias que van a ser nocivas en nuestro organismo, sino que cada organela cumple una función importante, entonces en la apoptosis celular se neutraliza todo dentro de la célula, porque es un proceso normal, programado. Algo importante que me gustaría recordarles, que no lo dijimos, es que el cerebro, no sé si han escuchado, cuando dicen, o ahora hay informes, o por ahí a veces yo me acuerdo de un documental que había visto, que decía que mientras más circunvoluciones tiene nuestro cerebro, más maduro es. Entonces, el cerebro humano tiene muchas circunvoluciones, son estos surcos. Entonces, a más surcos tengamos, esto significa que se pueden alojar en esos surcos, imagínense como si fuera el cañón del Colorado, con todas esas grietas que van teniendo, son más cantidad de neuronas. A más cantidad de neuronas son más cantidad es más la sinapsis que se hace, la sinaptogénesis es mayor. Por lo tanto, es un sistema de relación que está mucho más fuerte, mucho más capacitado para poder ir aprendiendo. Y, o sea, que si al menos células son capaces de morir, es positivo. Pero igualmente todo esto está preparado. Y dependiendo de la edad gestacional en la que el niño nace, acá en la gráfica no sé si alcanzan a ver cómo se ven estas circunvoluciones. Las circunvoluciones serían las ondas. Nosotros veamos inclusive a las 36 semanas, ustedes ven cómo el cerebro se ve liso todavía. Tiene circunvoluciones, pero no son tan profundas. ¿Se alcanza a ver? Y después al nacimiento inclusive tiene algunas circunvoluciones, pero se van marcando más después del nacimiento. O sea que ese cerebro va aprendiendo cada vez más. O sea que si nosotros tenemos el límite de viabilidad en 24 semanas, miren ustedes cómo está el cerebro en el gráfico donde marca de 16 a 25 semanas. Es un cerebro liso, donde dependiendo de todo lo que nosotros podamos llegar a hacer, va a marcar terriblemente la sinapsis que van a hacer esas células, las conexiones que van a poder hacer. Podemos también favorecer a la muerte celular y también a conexiones que una de esas no van a ser tan positivas. Que muchas de estas cosas nosotros no las vamos a ver dentro de la sala de neo, pero sí se van a ver después en el consultorio de alto riesgo y en el seguimiento que se hace del niño prematuro en la primera infancia, en su adolescencia, e inclusive hay estudios que siguen a los prematuros hasta en su vida adulta. Y realmente es terrible el daño que se puede ocasionar si el cuidado no es el adecuado. Ojo, tampoco podemos cargar toda la responsabilidad. Hay un porcentaje importante de daño que puede provocarse a nivel del cerebro que se relaciona justamente con la inmadurez con la que nace. Ya el nacimiento es algo cruel, ya el nacimiento ya es un estímulo exagerado para este bebé, porque este bebé tiene que estar dentro del útero. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el bebé escucha? Pero a medida entre el séptimo y octavo mes, este aprendizaje es normal que se dé, pero todos los sonidos que puede escuchar, ya sea el latido de la mamá, la voz de la mamá,
alguna música que la mamá le pueda poner, un cuento que le lee, todo eso le llega al bebé, pero está todo amortiguado por el líquido amniótico. Entonces, entre el séptimo y octavo mes, todo esto se va dando en una forma lenta, se va estimulando a las neuronas en forma lenta para que puedan hacer todo este proceso del cual estábamos hablando anteriormente. Hay una interrupción cuando nace en forma prematura y por eso tenemos que tratar de realizar los cuidados lo más adecuado posible para poder evitar daños mayores o complicaciones mayores a las que ya marca lamentablemente el nacimiento prematuro. Nosotros tendríamos que dejar de hablar de neurodesarrollo cuando no nazcan niños prematuros, pero esto evidentemente me parece que es muy difícil, porque cada vez hay más nacimientos prematuros. Y este es el término que también habíamos hablado anteriormente, que es el tema de la plasticidad neural. Es la propiedad que poseen las neuronas de reorganizar sus conexiones sinápticas y de modificar los mecanismos bioquímicos y fisiológicos en respuesta a un estímulo interno o externo. Todo esto se da en forma normal, ya le digo, mientras esos estímulos sean estímulos en forma lenta y gradual. Esta se puede ver afectada por diversas noxas, y bueno, ya podemos nombrar los gérmenes, hipoxia, hiperglicemia, el alcohol, el tabaco sabemos que pueden llegar a producir, además de partos prematuros, retardos de crecimiento, algunas drogas, los fármacos, y que a su vez pueden culminar en un parto prematuro. Y esto cada vez hay más, cada vez tenemos más partos prematuros. Es increíble, pero vamos avanzando y no podemos eliminar las tasas de nacimientos prematuros. Y no solamente se da en el grupo de adolescentes, sino en madres de mediana edad. No solamente pensar en los extremos de la vida, sino que tenemos cada vez más. Y creo que se relaciona, esto es una apreciación personal por los años que he trabajado en neonatología, los hábitos, los malos hábitos que tenemos, ya sean alimenticios o los abusos de alcohol, de drogas. Y también ha habido un aumento, al menos lo que hemos visto también en la sala, que puede ser a raíz de la mala alimentación, diabetes, que también es muy dañina para el recién nacido, en formación. Una vez que está dentro de la sala de neo, va a estar expuesto, entre algunas cosas, esta le estoy nombrando algunas, pero son muchísimas a las que está expuesto. Tenemos la intubación, la asistencia mecánica respiratoria, la posición del recién nacido no es la adecuada, no es la que estaba dentro del útero tiene una posición que es la correcta, la adecuada, tiene el amortiguo el líquido amniótico, el bebé puede extender sus piernas o sus miembros superiores y luego vuelven a la flexión. Los ecocardiogramas, esto aunque no lo parezca, a menor edad gestacional, el hecho de tener que hacer presión para hacerle un ecocardio puede producir alguna variación en la irrigación sanguínea, favoreciendo a una alteración del flujo cerebral. Extracciones de sangre, lo mismo. Nosotros no tenemos que sacar más de un 1% de sangre cuando tenemos que hacer las extracciones para laboratorio. Y a veces se realizan múltiples. A menor edad gestacional, más cantidad de laboratorios tenemos que hacer y más seguido, dependiendo de la gravedad de ese recién nacido, también va a ser el grado de manipulación que se va a tener o de exámenes que va a necesitar. Las infusiones parenterales, algunas drogas y el medio ambiente. Con respecto a infusiones parenterales, les quiero comentar que en neonatología todo se pasa por bomba. No son muy pocas las drogas que se pueden pasar en lo que sería el push, como una de esas se puede hacer en un pediátrico o en el adulto. En el recién nacido, en el neonato, todo se administra por bombas, o sea que todo tiene que tener un tiempo estipulado. ¿Por qué? Porque es muy importante mantener constante el flujo de sangre. No podemos producir un aumento digamos, pasar 1 centímetro, 2 centímetros de una medicación
en push, porque eso altera terriblemente el flujo sistémico y la tensión arterial, produciendo daño a nivel de los vasitos sanguíneos del cerebro, que dependiendo de la edad gestacional en la que este niño está, todavía tiene en el útero, se cuenta con lo que se denomina la matriz germinal, que es donde se va a dar todo esto de la neurogénesis, de lo que le decía al principio, y es una zona muy vascularizada. Entonces estos vasos son muy lábiles, es una zona muy lábil al flujo de sangre. Imagínense que si hay un aumento de flujo o disminución del flujo, también van a tener la tendencia a romperse. Y si estos vasitos se rompen, la colección de sangre se va a ir acumulando dentro del cerebro, exponiendo a los recién nacidos a una patología muy común, que no sé si la habrán escuchado, pero es una de los males a los cuales está expuesto el recién nacido a menor edad gestacional tenga, va a aumentar esta posibilidad de la hemorragia intraventricular. Y bueno, y algunas drogas que también pueden producir daño. Nosotros tenemos que ser muy meticulosos con las drogas que usamos. No todas las drogas son, digamos, creo que ninguna droga es apta para un recién nacido pretérmino, porque todas las drogas que utilizamos están hechas para los adultos, pero no para un prematuro. Pero cuando tenemos que usar antibióticos, tenemos que usar los antibióticos los cuales ya existen. Y hay muchos que son nefrotóxicos, ototóxicos, neurotóxicos. Pero bueno, no hay otra, entonces es muy difícil también encontrar las medidas exactas. Igual todo esto se pasa, todas estas drogas se diluyen y se pasan en bomba a una velocidad, dependiendo del antibiótico, pero lo mínimo es media hora y hasta 2 horas inclusive, dependiendo la medicación. El midazolam también es muy dañino en estos niños, todo lo que tenga que ver con la analgesia. Por eso es muy importante controlar el dolor con medidas que no requieran de recurrir a una droga, sino que hay múltiples medidas que se toman para poder favorecer el descanso, disminuir el estrés y tratar de prevenir el dolor con muchas otras medidas que no requieren de administrar una droga. Nosotros tenemos que recurrir, no es que le doy un ibuprofeno o un paracetamol como a un niño, a un lactante o a un pediátrico, sino que tenemos que recurrir a drogas como morfina, fentanilo, que son opioides que tienen efectos colaterales también graves, porque si usamos estas drogas también van a mantener a este niño más dormido, con menos posibilidades de ser estimulado, y esto no favorece al sistema nervioso. Todo de lo que le estoy hablando son todas cosas, son todos tratamientos a los cuales el neonato dentro de la sala de neonatología está expuesto, y muchas veces son inevitables, pero bueno, sí tenemos un montón de otras herramientas para poder disminuir o favorecer el impacto negativo que estas acciones pueden llegar a dejar en el cerebro del recién nacido. No. Vamos a hablar, bueno, los cuidados que son centrados en el neurodesarrollo. Esto que parece que siempre fue así, no siempre fue así. Por eso hay estudios que se han hecho, que son de los años 80, 90, no estamos hablando de que esto se sabe desde hace, de los años 40, 50, no. Todo esto ha tenido que ir evolucionando en base también ha aumentado ese límite de viabilidad, que también, por más que en nuestro país se sitúa en 24 semanas, en otros países es menor, y que también tienen estos mismos problemas y han tenido que desarrollar los cuidados para poder mejorar las secuelas con las cuales dejamos a nuestros prematuros. Porque dentro de la sala de neo está un tiempo, lo tenemos internado 2 meses, 3 meses, después se fue a la casa y ya está, y después no nos enteramos que quedó sordo, que quedó ciego, que no puede mover determinada parte de su cuerpo, que quedó con movimientos incoordinados, que su nivel cognitivo ha disminuido, que es más propenso a infecciones, que es más propenso a tener lamentablemente en su vida adolescente alcoholismo, drogas, incapacidades para poder relacionarse con el otro, se favorece también a múltiples patologías psiquiátricas. Todo eso nosotros no lo vemos, pero es importante que lo sepamos para poder mejorar la calidad del cuidado que damos dentro de la sala de neonatología y educar a los padres para que estos padres después sigan con los cuidados.
porque cuando el recién nacido de término se va de alta, tiene que seguir en contacto con el hospital o se lo contacta con el centro de salud porque tiene que hacer un seguimiento con el consultorio de alto riesgo y también, si es necesario, con la estimuladora temprana. Y hay un equipo multidisciplinario que trabaja con los papás para poder seguir favoreciendo al desarrollo de este recién nacido, ¿sí? Bueno, a partir de los años 80, que se introduce la atención orientada al desarrollo, que proporciona una estrategia para abordar los impactos ambientales. Estos son los impactos ambientales, tienen que ver con lo que nosotros podemos modificar. Recuerden que les dije que hay hay algo que nosotros no podemos modificar, que es el que nació prematuro. Un recién nacido prematuro, lamentablemente, ya el nacimiento prematuro es contraproducente y ya lo expone a determinadas consecuencias que muchas veces no la vamos a poder evitar. Lo que tiene que ver con eso no lo vamos a poder evitar, porque el nacimiento prematuro ya está, ya se dio. La idea es evitar el embarazo, el parto prematuro. Que bueno, eso ya estamos hablando de otro trabajo, que se puede hacer. Hay que trabajar mucho en lo que es atención primaria de salud, para poder evitar que los niños nazcan en forma prematura, porque lamentablemente ya eso, la prematurez, ya es un factor de riesgo que predispone lamentablemente a este recién nacido a que pueda tener a sufrir algún tipo de daño a nivel de su desarrollo cerebral. Pero bueno, nosotros podemos trabajar sobre otros, los impactos ambientales. Y ahí sí tenemos una incidencia fundamental de todo lo que enfermería y el equipo médico y todos los que trabajamos en salud y tenemos que estar en contacto con un recién nacido, podemos hacer. Este nuevo enfoque está diseñado para modificar el entorno de la UCIN, incluyendo obviamente a la familia, y de esta manera disminuir el estrés que va a sufrir este recién nacido. Bueno, el objetivo, tenemos que favorecer el desarrollo neurosensorial y emocional del recién nacido y disminuir su estrés. ¿Cómo lo vamos a lograr? Trabajando en lo que es el macro y el microambiente. Cuando hablamos del macroambiente, esto se acuerdan cuando vimos el primer encuentro, que hablamos de todas esas características que tiene que tener una sala de neo, con respecto al piso, con respecto a las cortinas, con respecto a la ubicación de las piletas. Bueno, todo eso no es caprichoso, todo tiene que tener un fundamento y un porqué. Y la idea es que sea lo menos ruidosa posible. Es difícil, pero bueno, tenemos que concientizarnos. ¿Se acuerdan que les había mostrado también la imagen de una oreja? Que es la que nos alerta cuando hay demasiado ruido en la sala. Como así también cuando hablamos de cuidados de piel hay un termómetro ambiental para poder manejar también lo de la temperatura de la sala. Y les nombro la temperatura porque la temperatura también provoca estrés en el recién nacido. Recuerden todo lo que comentamos que puede ocasionar la hipotermia y la hipertermia. Por lo tanto, también puede dañar, deja huella en su neurodesarrollo, esos extremos a los cuales podemos exponer a un recién nacido. Recordemos que todo lo que vaya a influir en el flujo sanguíneo va a influir o puede ocasionar daño a nivel del cerebro, porque estamos hablando de que van a verse aumentada o disminuida la presión que tenemos a nivel del cerebro. Cuando hablamos de presión hago referencia más que nada al flujo sanguíneo cerebral. Y con respecto al microambiente, tenemos que pensar en la postura, en las manipulaciones, las sensaciones táctiles, el dolor, lactancia materna y la participación de la familia. Esto que parece como que es tan lógico, no lo era tanto. Ya hasta hace 10 años atrás, por ejemplo, en la sala de neonatología, una sala cerrada, no se permitía el ingreso de los padres. Y si se permitía, eran visitas. Y los padres no son visitas. Eso llevó todo un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Donde se ha visto una terapia intensiva, donde puedan estar circulando la gente, yendo y viniendo. Bueno, eso requiere un cambio de paradigma muy importante. Y hoy en día no en todos lados se da esto de la participación de la familia. Todavía tenemos neonatologías
inclusive más que nada en el sector privado, donde el ingreso sigue siendo restrictivo, donde no puede ingresar el papá y la mamá en el horario que quiera ver a su bebé. Y más grave está su bebé, una de esas más limitadas es el ingreso. Y eso no debería ser así. Incorporando, bueno, a la familia, facilitando su rol como principal cuidadora del niño. Siempre tenemos que pensar desde el primer minuto que el bebé entró a la sala que tenemos que nosotros independizar a esa madre en el cuidado de su bebé, porque es ella la que se lo va a llevar a su casa, no nosotros, no es nuestro, es de la mamá. Esta gráfica les muestra todo lo que puede afectar dentro de la sala, todo lo que puede afectar al cerebro en desarrollo de ese recién nacido. La monitorización, las alarmas son insufribles, por eso es importante disminuir el sonido, utilizar más que nada las alarmas de colores, utilizar los colores, pero bueno, eso tiene que ver con una adaptación también de los equipos. Las infusiones intravenosas, como lo había dicho antes, los procedimientos traumáticos, la alimentación por sonda, el ruido, la luz, diversos cuidadores, la intubación. Nosotros una vez que cuando hablamos de respiratorio y todos los cuidados que se tienen que hacer en la asistencia mecánica respiratoria, una muy importante es asegurar la fijación del tubo. El tubo tiene que estar bien fijado, porque cuando el niño se extuba, esa intubación que tenemos que hacer nuevamente, que la realiza el médico con la asistencia de enfermería, no es grata, deja al niño en hipoxia cerebral y produce daño en el cerebro, por más que sean pocos segundos. Las neuronas son muy lábiles a la falta de oxígeno, recuerden eso. Y más pequeño es, peor va a ser el daño que se puede ocasionar, ¿no? Menos tolerancia va a tener el tiempo que puede estar sin oxígeno. Aparte del aumento de la presión que ocasiona, la postura, todo lo que se requiere para poder hacer la maniobra. Por lo tanto, es muy importante el cuidado de enfermería en relación a que no se nos extube. Un paciente intubado tenemos que tratar por todos los medios de que no se nos extube. Consecuencias que vamos a tener, bueno, ¿a qué se va a exponer al recién nacido? Más o menos algo ya también estuve comentando, pero bueno, el riesgo va a ser de sordera, ceguera, retraso mental, parálisis cerebral y todo lo que tiene que ver con la parálisis cerebral, todo lo que puede llegar a suceder dependiendo del grado de parálisis y la zona en la que se ve afectado. Va a tener peor rendimiento escolar debido a las dificultades de aprendizaje, problemas de atención, coordinación, a nivel emocional y de integración social. Hablando de dolor, cuando el niño dentro de la sala de neo, está expuesto a múltiples situaciones dolorosas, especialmente las funciones de talón. Las funciones de talón se realizan para poder obtener los estados ácido-base, los capilares, que se llenan unos tubitos de vidrio larguitos, son positivos porque necesitamos menos cantidad de sangre. Recuerden que les dije que es muy importante minimizar las cantidades de sangre que sacamos en el recién nacido. Pero son técnicas dolorosas y debido a la cantidad de veces que puede haber sido expuesto el niño dentro de la sala, eso después lleva a que una de esas, cuando sea más grande, su retirada frente a puede estar padeciendo un dolor, qué sé yo, por decir algo, puede estar tocando algo caliente y la acción de retirada de su miembro que se está quemando es tardía. La respuesta va a ser tardía, pero se quema igual. Pero lamentablemente hay estudios que demuestran que sucede esto en la vida adulta luego, ¿no? La retirada es lenta frente a algún estímulo doloroso, exponiéndolo a un daño. Este es uno de los métodos que también surgió como porque frente a todos estos problemas que puede llegar a tener el recién nacido, gracias a Dios hay mucha gente que estudia para poder mejorar esto, ¿no? Y debido a esto, esta doctora, la doctora Edelise Als, en los 80, 82, había, digamos, creado una teoría
o el método NITCAP, que está basado en la teoría sinactiva del comportamiento, donde ella dice que nosotros vamos a tener que evaluar la conducta de ese recién nacido y que en base a la conducta nos va a decir si está organizado o desorganizado, y nosotros como equipo de salud vamos a poder identificar lo que ese niño nos quiere decir. Recuerden que si el bebé es más grande, generalmente mayor de 32 semanas, se va a comunicar de una manera, pero si es menor de 32 semanas, menor de 30 semanas, de 27, 28 semanas, no se puede comunicar haciéndonos un gesto con la cara, moviendo un brazo, moviendo una pierna. No, porque ese bebé, si bien están sus músculos formados y su sistema esquelético también, la gravedad lo vence, no tiene la fuerza para vencer la gravedad, por lo tanto está pegado en el colchón. Eso significa que va a tener los múltiples problemas propios de una inmovilidad prolongada. Entonces la única persona que lo va a poder mover en ese momento es su cuidadora. Pero nosotros tenemos que conocer todo lo que ese bebito nos quiere decir. Que no nos pueda decir o que no se pueda comunicar por medio de la conducta motora, no significa que no se puede comunicar. Y nosotros tenemos que hacer lectura de eso según en el estadio en el que se encuentra. La teoría sinactiva, bueno, te dice que proporciona un marco para el cuidado individualizado del prematuro, ayudando a comprender su conducta a través del lenguaje corporal, de acuerdo a ciertos subsistemas que esta teoría plantea y que deben ser interpretados obviamente por los cuidadores. Estas son más o menos las etapas en las cuales está la conducta del recién nacido. Se plantea una etapa fisiológica, donde predomina más que nada en los menores de 32 semanas, existe una labilidad autonómica, fatiga, cambios de coloración y fluctuaciones de parámetros vitales. O sea que vamos a tener que hacer una lectura importante de todo lo que tenga que ver con los signos vitales, en este caso. Cuando hablo de signos vitales, también me refiero a la saturación de oxígeno. En neonatología, la saturación de oxígeno es un signo vital más que importante. La etapa de comienzo de las respuestas, esta es otra etapa que está entre las 32 y 35 semanas. Ya el mismo título lo dice, el bebé empieza a dar ciertas respuestas. Todavía siguen siendo incoordinadas porque son respuestas autonómicas, o sea que predomina todavía lo que es el sistema nervioso autónomo. Todas esas respuestas que van a ser, ¿se acuerdan que tenemos el simpático, el parasimpático, respuestas de huida? Entonces el bebé es como que le cuesta organizarse todavía. Son respuestas exageradas. Se encuentra vulnerable frente a la excesiva estimulación. Y ya a partir de las 35 semanas ya está en esta etapa de reciprocidad, donde esa puede dar también un tipo de respuesta y se va a poder lograr organizar de una mejor manera y va a tener periodos de alerta y de sueño un poco más coordinados. En relación al sistema automotor, vamos a tener, acá hay un comparativo de lo que es un bebé organizado de uno desorganizado, donde predomina el estrés o el dolor. En relación al sistema automotor, nosotros vamos a tener que hacer lectura de los signos vitales, o sea, que si tiene los signos vitales estables y tiene una saturación dentro de los parámetros deseados, ¿se acuerdan que la saturación dentro de los parámetros deseados significa que tiene que estar en un recién nacido pretérmino, era entre 89 y 94%. Recuerden esos valores. Un bebé, más que nada si está recibiendo oxígeno, este bebé que está recibiendo oxígeno no tiene que saturar 100%. Siempre tenemos que tratar de ir disminuyendo la FiO2 hasta llevarla al 21%, porque el oxígeno es dañino. Es dañina la hipoxia, pero es más dañina la hiperoxia. Después tenemos la coloración de la piel, obviamente que esté rosado, y que tolere la alimentación. Estos son signos que nos van a dar cuenta de que este bebé está organizado, está estable, está bien. ¿Cómo nos va a comunicar en esta etapa de su sistema automotor? ¿Qué recién nacido predomina este comportamiento? Dijimos, en los menores de 32 semanas vamos a tener que prestar más atención a este tipo de respuestas. En relación a las respuestas, si está desorganizado, va a tener alterado obviamente los signos vitales, va a presentar desaturaciones, el bostezo, la tos, el hipo, el estornudo muchas veces es un indicio o un signo de irritación del sistema nervioso.
presencia de cianosis, palidez, distensión abdominal, vómitos y temblores. En el sistema motor también vamos a tener que observar. Acuérdense que este era el sistema automotor. Vamos ahora solo a lo motor. Vamos a tener que tener una buena postura de ese recién nacido. Si mantiene una buena postura, si tiene el tono bien regulado, si realiza movimientos suaves y sincronizados, signos de autorregulación, como que se sujeta el dedo, mueve la mano hacia la boca, busca succionar, se coloca en posición fetal. Esto estamos hablando de un bebé que lo puede hacer. Si no, nosotros lo tenemos que hacer por él. Después vamos a ver cuál es la postura adecuada. Desorganizado, bueno, flacidez de los miembros, el rostro y el cuerpo, va a haber hipertonicidad motora, apertura de las manos cuando están en forma de abanico, se dice, arqueamiento del tronco y miembros en extensión. Todo esto son signos que el bebé a través de su postura nos está mostrando que está desorganizado, que está estresado, que siente dolor, que algo le molesta. En relación al estado de atención e interacción, vamos a tener, para darnos cuenta que el bebé está organizado, vamos a buscar que tenga actitud para autoconsolarse y calmarse, la mirada focalizada, sincronía en estado de sueño, vigilia, alerta, rostro relajado y sonrisa, que no es social todavía. Y la desorganizado, vamos a tener un sueño difuso, leve, despierto, quejido, una mirada vaga, llanto, irritado, aspecto de pánico, preocupación, el ceño fruncido y despertar irritado. Todo esto lo vamos a ver en un bebé que como les había dicho antes, que NASA nos puede mostrar. A más prematuro es, menos van a estar visibles estas que están relacionadas con la atención e interacción y con lo postural también, sino que van a reinar las primeras que nombramos, que son las autonómicas. Acá tenemos un recién nacido. El primero es muy chiquitito, lo vence la gravedad. ¿Ven cómo está tiradito ahí en el colchoncito? Ese bebé no puede mover sus piernitas solo, no puede mover su bracito, está vencido, está pegado en el colchón. La cabeza le pesa terriblemente, chicas, no puede mover su cabecita, no puede girar su cabecita. Por lo tanto, miren todo lo que vamos a tener que cuidar en ese bebé, porque si está siempre lateralizada la cabeza como se encuentra, puede favorecer a deformidades craneales. Si la orejita que está contra el colchón nosotros no nos damos cuenta de rotarlo, se puede llegar a necrosar y perder la oreja. Es así como se los digo, no exagero, porque recuerden las características que tiene la piel a menor edad gestacional. Esas características van a predominar. Con respecto a las piernitas, eso a largo plazo le puede traer problemas de cadera, problemas en el andar, problemas en la postura, porque tiene esa postura, eso se denomina posición de rana, no es la adecuada. Esa postura no es la adecuada. Y en la otra foto, que ya es un bebé más grande, nos está mostrando con su postura que está estresado. Primero se lo puse porque me gustó la imagen esa para que veamos cómo está el sensor de la saturación de oxígeno que la tiene en el piecito. ¿Ustedes se dan cuenta cómo está eso? ¿Qué les parece? ¿Ustedes ven lo que yo veo? Puede ser como que esté hinchado, inflamado. Sí, está súper ajustado, muy bien. Eso no está bien así puesto. Eso tiene que tener una protección para la piel, tiene que estar en forma más suave. Y generalmente, siempre les comenté cuando hablamos de respiratorio, que se busca que el saturómetro siempre esté en el miembro superior derecho, en lo que es la zona preductal. Y miren la manito, cuando les decía recién lo de la manito en forma de abanico. ¿Se logra ver cómo tiene los deditos así a todos abiertos? Sí, profe. Ese bebé está estresado. Una de esas nosotros no lo vemos ahora, una de esas no está llorando, pero está estresado, está ahí sobre el colchoncito y nos está diciendo que está estresado, que le molesta, y eso no favorece al neurodesarrollo, para nada. Recuerden que cuando hablamos de neurodesarrollo, bien lo dijeron al principio, no es solo lo motor, sino también lo cognitivo, también lo sensorial, lo conductual, son múltiples áreas las que intervienen. Y acá tenemos un bebé organizado. Miren lo que es.
Si ustedes trabajan en neonatología, esto es lo que tienen que buscar. Esto es lo que ustedes tienen que decir: mi bebé, mi pacientito está organizado, con un buen nido, lateralizado. Miren cómo está el primero, ustedes mirando, está a la izquierda, sería, de la pantalla, superior izquierda. Ese bebé está en asistencia mecánica respiratoria. Y sin embargo, no está boca arriba, con las piernas extendidas, no, al contrario, está lateralizado, está con un buen nido, y seguramente también tiene vías centrales, porque esos cablecitos que sobresalen ahí a la altura de la piernita, que se ve que salen unos cablecitos, eso tiene que ser los perfus de la medicación que le esté pasando, porque un bebé de este tamaño debe estar con nutrición parenteral, está con asistencia mecánica respiratoria, sobresale otro cardecito ahí a la altura de la boca, que es la sonda orogástrica. O sea que tiene intervenciones. Es un bebé que podemos decir que está en cuidado crítico. Sin embargo, está organizado. El otro, el de la bigotera, es un dulce de leche, pero come todo. Mira cómo está. Su manito abajo del mentón. Ese es un bebé organizado. Y el de abajo ya ese dista mucho de ser prematuro. Ese es un bebote de término, pero está preciosamente organizado. Y si es un pretérmino, una vez tardía, ese debe tener 36 semanas. Pero en realidad lo quería mostrar porque ahora hay varias imágenes para que ustedes se hagan una idea de que la gravedad del bebé no implica que no tenga que estar bien posicionado ni que no busquemos la forma de que esté organizado. Esto que hablamos antes es el NICTAP, que está basada en la teoría sinaptiva y esto que charlamos hasta recién, que tiene que ver con el cuidado individualizado. Y también para los recién nacidos prematuros se crea este otro protocolo, que es el protocolo de intervención mínima. No sé si lo han escuchado. PIN se denomina. Y muchas veces se coloca un cartelito en la incubadora del bebé que dice PIN. Se lo ponemos las enfermeras generalmente para que todos conozcamos que ese bebé está bajo protocolo de intervención mínima y que no se lo tiene que tocar en forma innecesaria, salvo que sea de extrema necesidad y que el bebé lo pida, que el bebé pida que nosotros tengamos que intervenir. Profesora, que realizan todos los cuidados de manera conjunta en un momento. Exactamente. Pero este se asocia también con el protocolo, con el NICTAP, porque esta intervención que vamos a hacer, todos los cuidados todos juntos, le voy a hacer todos juntos según la tolerancia de ese bebé. No es que, porque este protocolo plantea tocarlo al bebé cada 4 o 6 horas. Pero bueno, no significa no tocarlo nunca, no tocarlo en toda la guardia, pero tampoco significa que cuando yo lo toque le tenga que hacer todo, porque tenemos que hacerle todo en relación a lo que tolere el recién nacido. Porque un bebé de estas características, hasta el cambio de pañal, puede llegar a ser contraproducente, porque cuando uno le levanta las piernitas para cambiarle el pañalito, ¿qué les parece que pasa si yo levanto los miembros inferiores? ¿Qué estamos aumentando? El flujo de sangre de las extremidades que vaya Flujo Hacia, cerebral. Claro, Claro. al cerebro. Aumentamos la presión, exactamente. Claro. Miren, en una intervención tan simple y que se hace comúnmente el cambio de pañal. Ustedes lo deben haber visto si alguna pudo cambiar alguna vez a un bebé, por más que sea de término. Cuando uno le levanta las piernitas, el bebé le molesta que uno le esté levantando las piernitas, más cuando estás pasándole el algodoncito con el óleo, la toallita. Si uno le levanta muy altas las piernitas, el bebé no es grato, no es agradable. Aparte que también estamos generando, o sea, presión en las piernas. Exacto. Es Con las manos, o sea, a eso me refiero. También. Por eso toda la manipulación que se le hace al recién nacido es suave, es lenta. Todo lo hago despacito. Y en este caso el protocolo de intervención mínima lo tengo que manipular con guantes estériles, porque más prematuro es, la pielcita es prácticamente estéril, se coloniza cuando nace. Por lo tanto nosotros tenemos que manipularlo hasta con guantes estériles a estos bebés.
Y la higiene, de si le tengo que cambiar pañalito, porque obviamente de ser tan chiquitito, lo que no se utiliza en neonatología, no se utiliza sondaje vesical, salvo que sea extrema necesidad. Un recién nacido chiquito, pero más prematuro es, menos vamos a usar sonda vesical. Por lo tanto, tiene pañalito. Tenemos unos pañalitos súper chiquititos que los dejamos exclusivamente para los prematuros, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer la higiene la higiene perineal de este bebé? ¿Se acuerdan cuando vimos piel? ¿Qué vamos a usar? Y lo estoy manipulando hasta con guantes estériles. Un algodoncito con agüita tibia nada más. No uso óleo, no uso toallitas húmedas, no uso, no se me ocurre ahora, pero no un shampoo, no, nada, no uso nada, no uso vaselina, no, solamente un algodoncito con agua. Ni siquiera la gasa, porque la gasa raspa. Sino un algodoncito humedecido con agua tibia. Simplemente con eso hago la higiene perineal de estos recién nacidos. Pensemos en los menores de 32 semanas, sobre todo. Después, cuando ya, acordémonos de las etapas en las cuales nace, hasta 32 semanas, cómo estaba el cerebro, en la imagen de la placa que le mostré del cerebro. Está liso todavía, hay pocas circunvoluciones, o sea que todavía sus neuronas están sinaptando. Recién todavía está haciendo su red neuronal, sus conexiones, para poder ver cómo va a ir aprendiendo del medio, y va a seguir sinaptando, obviamente, a medida que vaya teniendo los estímulos que corresponden en el medio externo en el cual se encuentra. Esto, bueno, lo quería comentar porque se usa, pero el NIDCAP también salió criticando un poco el protocolo de intervención mínima, porque el protocolo de intervención mínima está bueno, pero muchas veces se creían que, bueno, agrupamos todo y le hacemos todo al bebé. Lo aspiro, le controlo los signos vitales, le cambio el pañal, le paso toda la medicación, todo junto. No. O sea, es según la tolerancia del bebé siempre. Me gusta mucho la teoría del NIDCAP, porque tiene que ver con el cuidado individualizado. Cada bebé es diferente al otro. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar en base a lo que cada bebé necesita, y según la tolerancia de ese bebé. Hay múltiples formas en las cuales el bebé nos va a decir que ya no puede más. Si empieza a desaturar, si aumenta su frecuencia cardíaca, también la puede disminuir, también se puede radicalizar, también va a tener cambios en su temperatura corporal. Son múltiples las formas en las cuales ese bebé nos va a decir que ya no quiere que lo sigamos tocando. Y nosotros tenemos que respetar esos tiempos. Generalmente un bebé de estas características está monitorizado, por lo tanto tenemos que confiar en nuestros monitores. Aparte, profe, está como así mantenerlo, no manipulándolo tanto, también no lo exponemos a alguna infección o algún tipo de bacteria o algo que nosotros tengamos, ya que su cuerpo todavía se está desarrollando y tiene más probabilidad de agarrar bacterias u otras enfermedades. Sí, más lo manipulemos, más lo vamos a exponer. Eso es así. Eso es de esa manera. Nosotros tenemos un bebé, como por ejemplo se ve acá en la imagen donde dice microambiente, es un bebé que está invadido por todos lados, porque tiene, para respirarles, en este caso por suerte tiene CPAP, no tiene asistencia mecánica respiratoria, pero si tuviese asistencia mecánica respiratoria, tiene canalización arterial y venosa, tiene los cablecitos que tiene para el monitor cardíaco, es para el saturómetro. Muchas veces se utiliza también la TA invasiva, si se le puede canalizar la arteria. Por lo tanto, es un bebé que ya está invadido, ya tiene múltiples puertas de entrada para microorganismos. Por lo tanto, menos manipulemos todo eso, vamos a exponerlo a adquirir, disminuimos el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Por lo tanto, es así como lo decís, tal cual. Pero igualmente nosotros tenemos que manipular todo con las normas de bioseguridad siempre. Siempre tenemos que pensar que las uniones de las vías se tienen que higienizar con alcohol al 70, y no solamente una pasadita, sino durante 5 segundos, se tienen que higienizar todas las conexiones de las tubuladuras, donde vamos a pasar
la medicación, donde tenemos que pasar también cuando hacemos el tema del retirar el agua de las tubuladuras cuando le estamos administrando oxigenoterapia. Recuerden que todo eso lo hacemos también para evitar que se produzca la proliferación de microorganismos. La pseudomonas le gustan mucho los lugares húmedos y con agua tibia. Y justamente donde nosotros tenemos la carcasa de agua en el humidificador para poder administrar la oxigenoterapia, es el ambiente propicio. Por eso se tiene que tener, cada institución va a tener sus normas específicas en relación a bioseguridad según lo que se charle con infectología, con los tiempos que van a tener cada uno de estos sistemas y estos dispositivos. En relación a, bueno, tenemos que tener en cuenta el macroambiente y el microambiente. Miren, el macroambiente es toda la unidad de neonatología, es la sala de neo. Es lo que nosotros vimos en el primer encuentro. ¿Qué vamos a tener? Generalmente tenemos que, la luz y el sonido, es como en una de las placas anteriores que pasamos, lo que tiene que ver con la unidad, nosotros tenemos que estar prestando especial atención a lo que es la luz y el sonido. El lux, esa es la unidad de medida y es el equivalente a la iluminación que incide sobre cada metro cuadrado de una superficie. El número de lux varía según la distancia del foco. Le dice que de 1 a 60 lux en la cuna o incubadora. Menos de 30 semanas debe estar a menos de 20 lux para abajo. Esto, si nosotros respetamos esto, va a favorecer a mantener la estabilidad de sus signos vitales, va a disminuir la actividad de ese niño, mejora el patrón de sueño, disminuye el estrés, mejora la alimentación, y si mejora la alimentación y la tolerancia, obviamente va a aumentar de peso. Para preparar la medicación nosotros necesitamos 500 lux, y para curar o colocar una vía hasta 1000 lux. Miren cuánto excedemos lo tolerable por el bebé. O sea que si nosotros utilizamos medidas por encima de los 60 lux, ya estamos ocasionando un daño a ese recién nacido. Las necesidades de los profesionales están entre 250 y 500 lux. O sea que superan ampliamente lo que serían las necesidades del neonato. Por eso se recurren ahí, cuando nosotros hablamos la primera vez, que decíamos que tenemos que tener las luces y poder graduarlas, viene con el botoncito para poder graduar la intensidad de la luz. Nosotros en nuestra sala no lo tenemos, pero debe haber lugares que lo correcto sería poder contar con eso. Para eso vimos ese primer encuentro, para que sepamos qué es lo ideal. Una cosa es después con lo que nos encontramos cuando trabajamos, pero está bueno para saber cuál es lo ideal, para poder ver cómo con las herramientas que tenemos vamos tratando de ir llevando nuestra conducta a realizar lo que es correcto y lo que es adecuado o más adecuado para nuestros recién nacidos. Con respecto a esto significa que tal vez si yo necesito tanta luz para colocar una vía, se me ocurre que puedo hacer, puedo cubrirle con un antifacito sus ojitos o con una sabanita, más o menos tratar de reducir la luz y solamente centrar la luz en la zona donde voy a hacer el procedimiento. En este caso puede ser una manito, puede ser el piecito, no sé dónde se me ocurre que voy a poner la vía. O si tengo que hacer una extracción de sangre, lo mismo. Por eso es importante contar con las luces individuales de cada incubadora, que también es difícil, pero bueno, si tengo que hacer determinado procedimiento, solamente voy a prender la luz para trabajar con determinado paciente y no tener que prender la luz de toda la sala estimulando a todos los bebés. La retina es muy sensible a estos cambios de luz. Imagínense que menores de 26 semanas directamente ya nacen con los ojitos pegaditos, todavía no los pueden abrir. Y cuando nacen los bebés, ustedes habrán escuchado que siempre es esa incógnita, es decir, el bebé ve o no ve bien o no ve bien. No, no ve bien. Ve figuras, alcanza a notar los movimientos, pero después, a medida que va teniendo contacto con el medio externo, va fijando y va mejorando su calidad de visión. Esto es tiene que ver con los estímulos que va recibiendo esa retina, que lo va haciendo con estímulos que son graduales. Y más o menos entre los 6 y 8 meses el bebé ya podemos decir que tiene una visión mucho más completa y madura, ¿sí?
Imagínense un bebé prematuro. Tenemos que ponerle una lámpara gigante, como muchas veces hemos hecho también en otras épocas por ignorancia. Después tenemos muchos niñitos que están predispuestos a la ceguera, obvio. Ojo que la retinopatía del prematuro también se relaciona con otros factores. Es solamente la luz, y hay estudios que no están totalmente de acuerdo con esto, pero que se produce un daño a la retina, es real. Entonces tenemos que graduar la intensidad de la luz. Si hay luz natural, usarla. Tenemos que cubrir las incubadoras. Ahí se ven, en las imágenes se ven cómo cubrimos las incubadoras. No siempre se cubren. Cuando es menor de 32 semanas, 30 semanas, sí se van cubriendo. Se cubre porque este bebé digamos, hay que tratar de que tenga el menos estímulo lumínico posible. Pero ya después de las 32 semanas hay que empezar a alternar estos periodos de dejar también un poco que ingrese la luz. ¿Por qué? Para que ingrese la luz, ¿por qué? Porque también este estímulo va a ir haciendo que se estimule la retina, ¿sí? Necesita del estímulo. Si no, no aprenden nuestras células. Si no las exponemos, no aprenden. El aprendizaje se tiene que dar. El problema del medio ambiente cuando nace el prematuro es que tiene todos los estímulos juntos. Entonces ahí es donde se hace el desbarajuste. Porque el bebé no puede tolerar tanto estímulo. Bueno, tenemos que emplear luces individuales para las observaciones, como les había dicho, y si son de esas que se pueden graduar mejor, y le podemos también cubrir los ojitos, como se ve ahí debajo, los antifaces. Esos antifaces son propios, nosotros los usamos mucho para el niñito que va a estar en luminoterapia, pero también podemos utilizarlo para proteger la luz de los recién nacidos prematuros. Vienen de diferentes medidas. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es el ruido. Y esto de los cobertores le quería comentar que tienen que ser acolchonaditos y oscuros. Acá en la imagen se ven que, por ejemplo, blancos, se ven con colores. No está mal que tenga color, pero por fuera. Generalmente nosotros tenemos en la sala unos cobertores que son similares a estos que se ven, pero por fuera se ve color, porque es algo lindo para los papás cuando ingresan, que vean, porque no dejan de ser niños, ¿no? Entonces está lindo el color, los dibujos, pero por dentro son como de doble paño, entonces el que está adentro es oscuro, para poder hacer que la luz rebote, que mantenerle la oscuridad al bebé. La idea es que el bebé pueda estar con el menor estímulo lumínico posible. A menor edad gestacional, repito, porque cuando ya supera las 32 semanas es importante alternar. No es necesario que el bebé esté con la incubadora las 24 horas del día tapado. Con respecto al ruido, la Academia Americana de Pediatría te recomienda los niveles de ruido en la UCIN, te habla de los 45 decibeles, hasta 60 como mucho, exagerando. Y miren en el cuadrito todos los ruidos que están en la NEO, los superan todos ampliamente. Todos los ruidos superan ampliamente lo que realmente es necesario que se mantenga para el bebé. Tenemos, si nosotros podemos mantener el nivel de ruido dentro del rango óptimo, vamos a tener una disminución del ritmo cardíaco, vamos a tener una presión arterial más estable, ritmo respiratorio también estable, el ciclo de sueño, evitar el aumento de la presión intracraneal, y vamos a evitar los periodos o los episodios de hipoxemia. Entonces, fíjense ustedes lo difícil que es esto, lo que parece tan fácil, pero es muy difícil, porque las voces nada más de las personas que estamos hablando en la sala generan decibeles por encima de los 60, porque no sé por qué, pero hablamos fuerte o todos hablamos a la vez. Entonces es importante cuando hacemos el pase de guardia, que lo hacemos delante de la incubadora, de no hablar fuerte, sino que tenemos que hablar tranquilos, despacio, con tono suave, y no golpear la incubadora. Muchas veces uno inconscientemente se pone a tamborillar los dedos sobre la incubadora, y nos olvidamos que la incubadora es como que amplifica todo, es como un gran amplificador, es una caja que por dentro está vacía, entonces por dentro se amplifica todos los sonidos, y el bebé no nos puede decir, cállate, ojo, me estás haciendo mal. Entonces es importante que nosotros lo sepamos y no lo hagamos, o sepamos entender que el bebé una vez estamos pasando la guardia, estamos hablando fuerte,
y empieza a desaturar, y tal vez puede ser que le está molestando que estamos ahí hablando fuerte. Y sumado a la luz, al ruido de la alarma, porque no es solamente nuestra voz, sino que encima nuestro también suena la alarma de otro paciente, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. El ambiente general de la UCIN, mira, y te dice, entre lo que es la voz, los teléfonos y los equipos, ya te podemos llegar a tener hasta 85 decibeles. Las alarmas, las bombas y los monitores de 60 a 80. Cerrar la puerta de la incubadora, miren lo que el ruido que ocasiona cerrar la puerta de la incubadora. Y muchas veces se nos va la puertita. Uy, no quisimos ir despacio, pero se nos fue fuerte, como que dimos un portazo. O sea, a nosotros nos asusta, a veces estamos en casa y que alguno dé un portazo, o si subimos al auto y damos un portazo, imagínense el bebé. El burbujeo del agua en el circuito del respirador, o de cualquier sistema que nosotros demos oxigenoterapia. ¿Se acuerdan cuando hablamos también en la clase anterior del halo? El halo va directamente en la cabeza del bebé, el halo cefálico. Imagínense que si en la tubuladura hay agua, sumado el flujo de gases que está pasando por esa tubuladura, es un ruido constante, un burbujeo constante que el bebé lo siente ampliamente en su cabeza directamente, porque el halo está en su cabeza. Abrir la puerta de la incubadora y el tamborillar los dedos que le decía, miren lo que es, de 70 a 95. Y a veces es muy común, o a veces con la virome. Por eso no tiene que haber nada arriba de la incubadora del bebé, no tiene que haber monitores, no tenemos que apoyar la medicación, la bandeja con la leche, nada tenemos que apoyar arriba de la incubadora, porque todo eso implica un sonido que dentro de la incubadora se amplifica. ¿Cuáles son los cuidados que vamos a tener en cuenta? La oreja es la que les había mostrado que es la que nos marca el nivel de ruido en la sala, entonces la que nos da el signo de alarma para que nos callemos o para que nos demos cuenta de hablar más bajito o de apagar las alarmas. El agua, la canilla, cuando uno abre la canilla y golpea, acuérdense que las bachas tienen que ser profundas y de acero inoxidable. Por lo tanto, cuando abrimos la canilla, el golpeteo del agua en el acero inoxidable es un ruido bastante intenso. Y nosotros en la sala lo verificamos con la oreja, porque la oreja se pone amarilla cuando está el golpeteo del agua en la bacha. Bueno, tenemos que cerrar la puerta y la ventana de la incubadora en forma delicada, no apoyar objetos ni golpear los dedos, eso ya lo dijimos, mantener el tono de voz, vaciar el agua de los circuitos, cubrir las incubadoras con los protectores que habíamos dicho, que tienen que ser gruesitos los protectores, bajar el volumen de las alarmas, o sea que tiene doble función el cobertor. El cobertor de la incubadora no solamente va a servir para el tema de la luz, sino también para reducir el impacto del ruido. Colocar a los niños más lábiles en un lugar más tranquilo de la sala, obviamente que no vamos a poner al 32 semanas cerca de la bacha del agua, no lo vamos a poner tampoco cerca de una ventana donde entra luz todo el tiempo, sino que vamos a tener que buscar una zona de la sala donde menos sufra los estímulos del ambiente. Utilizar carteles para concientizar de la importancia de disminuir el ruido en la sala y medir el nivel de ruido en la UCIN. Como bueno, nosotros tenemos este sistema de la oreja, pero después hay otros que vienen con una de esas directamente con los números, entonces ya te marca el número del decibel que se está censando en determinado momento en la sala. El tema de la música también es muy controvertido, porque si bien dicen que la música es positiva, nosotros en la sala, en una época poníamos una música suave, tranquila, y la oreja, que no sé, la oreja es el sensor, no nos marcaba nada, no marcaba, se estaba verde, pero con un tono constante. Pero, viste, nunca falta el grupo que se le ocurrió, que justo pasaron, no sé, el bombón asesino y puso más fuerte, y bueno, y ahí sí la oreja obviamente que está el rojo vivo, y no se percatan de ese detalle, entonces lamentablemente se prohibió la música en la sala de neonatología. Pero no es porque la música sea dañina para el recién nacido. Quiero que quede claro eso. Hay estudios inclusive que lo han demostrado, pero sí el tono de música y el tipo de música puede llegar a ser contraproducente. Si ponemos un volumen alto y si ponemos una música ruidosa, no, es contraproducente para el recién nacido. Hay estudios que demuestran que, bueno,
la típica, pero que es así, la música clásica. La música clásica, en un sonido suave, mantiene y favorece a que el bebé pueda organizarse y mantener sus parámetros vitales dentro de lo normal. Bueno, con respecto al microambiente, acá vamos a, más que nada se va a relacionar con todo lo que sea dentro de la incubadora. Y acá ocupa un lugar principal el tema de la postura de recién nacido. Desde ya les digo que la postura que tiene este bebé en la foto no está bien. Tiene los miembros inferiores extendidos, ustedes lo ven a eso, el cuellito está en flexión. Todo eso que vemos en esa foto es como no tiene que estar el recién nacido. Tiene una especie de nido, que son todas unas sábanas así como acobachadas ahí debajo de él, pero que no cumplen una función de nido. ¿El nido para qué sirve? Yo les digo nido, ¿a qué les parece que hace referencia a un nido? ¿Para qué sirve un nido? Para contención. Para contención, obvio. Y en este caso ustedes ven que este bebé está contenido. No. Definitivamente. Entonces, tenemos que pensar en la postura. Cuando un niño nace prematuramente se ve privado tanto de la postura de flexión que tenía intraútero como de los puntos de apoyo y de referencia, que son las paredes uterinas. Ahí, miren, tenemos la imagen de cómo el bebito está adentro del útero. Y cuando nace tenemos que tratar de imitar lo más posible, o lo más parecido a la postura que tenía en el útero. Mientras más prematuro sea, más vamos a tener que tener este cuidado. Entonces, el recién nacido pretérmino no ha desarrollado su flexión fisiológica, que ocurre en el tercer trimestre de gestación. Posee escaso tono muscular, que incapacita a vencer la gravedad, como lo dijimos antes, y adopta la postura en extensión. Él va a estar como vos lo pongas, pobrecito, en el colchón. Como vos lo pongas arriba del colchoncito, él va a quedar. No tiene la fuerza para vencer la gravedad. Si bien, obviamente, tiene los músculos, tiene los huesos, pero no los puede movilizar, todavía no tiene la fuerza para hacerlo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Tenemos retraso en el desarrollo motor normal y del sistema nervioso, deformidades posturales, aducción y rotación externa de la cadera, cuando tenía esa posturita que le había mostrado en la otra imagen de la postura de rana, eversión del tobillo, retracción y abducción de los hombros, mayor hiperextensión cervical con elevación de los hombros, deformidades craneales. El posicionamiento correcto no busca solo la postura funcional, sino también el confort del niño. La contención del cuerpo es la medida que proporciona la sensación de seguridad, quietud y autocontrol. Esto mejora la tolerancia del bebé al estrés. Nosotros tenemos que tratar de hacer lectura de lo que es ahí el dibujito nos muestra un bebé totalmente desorganizado, pero no lo puede hacer, ese bebé es más grande, entonces nos puede mostrar todo lo que le está molestando. Tiene las piernitas en extensión, tiene los bracitos también hacia arriba, tiene las manitos en abanico. Imagínense que una de esas también puede tener el ceño fruncido, puede estar llorando. El bebé a menor edad gestacional menos puede darnos este tipo de respuestas. Bueno, una de las posiciones en la cual podemos tener el bebé es la posición supina. Que ahí está en respirador, ahí está, en la primera imagen se puede ver, es un bebé que está en respirador, pero que no tiene del todo la cabecita lateralizada. Es importante que la cabecita esté en línea media, porque si nosotros lateralizamos mucho la cabecita, podemos intervenir o influimos en el flujo cerebral también. Por lo tanto, es importante que esté en línea media para favorecer la irrigación cerebral. Puede estar boca abajo también es una buena postura. Y ahí, bueno, vamos a tener como contra el tema del cuellito. Pero bueno, es importante también que pueda pasar algún tiempito si el bebé lo permite, obviamente, si la situación del bebé lo permite, boca abajo, porque esto facilita la expansión pulmonar. También brinda otros beneficios. La única contra que vamos a tener es la posición del cuello. Bueno, lo de la cabecita en línea media, evitar la flexión excesiva del cuello, otra vez lo estamos diciendo, porque es muy importante, porque lamentablemente esto interrumpe el flujo cerebral. Los nidos tienen que ser con bordes elevados, no tiene que ser bajito,
porque tiene que cumplir la función de contención. Las rodillitas en semiflexión con los pies dentro del nidito. La posición de supino te dice que es la más utilizada y es así, es la más utilizada porque más crítico está el bebé, vos lo necesitas tener boca arriba, porque si el bebé nos hace una desaturación brusca o realiza un paro cardiorrespiratorio, hasta que lo damos vuelta corremos riesgo de poder que se le salga una vía, extubarlo. Entonces es mucho más tranquilizador para el equipo de salud que el bebé, mientras está en su periodo de criticidad, esté en supino. O lateralizado, porque implica menos movimiento en el caso de que el bebé realice algún episodio que se nos descompense. Lateral, bueno, es una buena postura también. Nosotros podemos posicionar al bebé y tenemos que ir rotándolo. Esto es como en el adulto con inmovilidad prolongada. Hay que ir rotándolo 2 o 3 veces por turno, dependiendo de la necesidad del bebé. Si estamos hablando de un bebé que por X motivo está muy edematizado por su patología, una de esas no es un prematuro, pero es un bebé de término, con una cardiopatía congénita, con tendencia al edema, y no se pueden mover porque debido a su gravedad está en coma, sí o sí exige que lo rotemos. Inclusive nosotros hemos fabricado colchones de agua para esta clase de pacientitos, porque el riesgo de escalarse está, es como en el adulto, eso no hay diferencia. El apoyo excesivo sobre una zona lleva a isquemia y necrosis del tejido. Eso no tiene, digamos, no es muy diferente al cuidado que se tenga en un adulto con inmovilidad prolongada. Bueno, promover actividades de contacto mano con mano, mano a la boca y mano a la cara. Esta posición, digamos, el decúbito lateral nos favorece mucho a estas posturas. Para que el bebé, son signos para que el bebé se pueda autorregular solo, poder llevarse la manito a la boca. Es como, puede organizarse, solito se consuela, esa es la palabra que quería buscar, no me salía. La posición de cúbito lateral te dice que permite mantener los miembros superiores en línea media, llevar las manos a la boca, facilita la flexión activa del tronco y la pelvis, posibilita la autorregulación y la simetría y también favorece el vaciamiento gástrico. ¿Cómo es la succión? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es la succión cuando se llevan la manito en la boca? El bebé puede succionar, lo que succiona se chupa el dedito o la manito. A veces está chupando la sonda, o muchas veces a veces nos encontramos con que el bebé está chupando o succionando el tubito endotraqueal, porque el reflejo de succión está intraútero. Lo que el bebé no tiene cuando nace, y más prematuro es, menos lo va a tener, recién después de las 34 semanas podemos empezar a estimular la succión para alimentarse, porque lo que tiene que coordinar es la succión, deglución, respiración. Eso es lo que está inmaduro. Y eso necesita de un sistema nervioso central que esté maduro. Por eso, después de las 34 semanas, nosotros podemos comenzar a favorecer en el recién nacido pretérmino la alimentación por succión. O sea, el poder prenderlo a la teta, al menos para ir estimulándolo. Antes no, porque este bebé no es que no pueda succionar, sino lo que está inmaduro es el poder coordinar, respirar y deglutir. ¿Sí? Sí, gracias. No, por favor. Después tenemos la prono, que es el boca abajo, que esta también tiene sus beneficios, como ya les había adelantado, que tienen mucho que ver con la parte respiratoria, pero la única dificultad es que no podemos tener la alineación media de la cabeza. Pero nosotros estos movimientos vamos a ir intercalándolos según la necesidad del niño. Hay veces que la bibliografía te puede decir, como ahora, que boca abajo están re bien, les facilita la respiración, la oxigenación, la expansión pulmonar, pero vos lo pusiste boca abajo y el bebé no quiere. ¿Y cómo te das cuenta que no quiere? Porque empieza a desaturar, empieza a tener variaciones en su frecuencia cardíaca, empieza a competir con el respirador. Entonces vos decís, no, ya este pibe no quiere estar boca abajo. El librito dirá que está bueno, pero a este pibe no le gusta. Entonces vos lo vas a poner, lo volvés a poner en la posición que él quiere estar. Nosotros utilizamos también
recurrimos a los rollitos para poder ponerle entre las piernitas, para favorecer la flexión de las piernitas cuando está así boca abajo. También cuando está boca arriba y para favorecer la línea media le hacemos aritos para la cabeza, para favorecer que la cabecita pueda estar bien en línea media, porque si no siempre se te va a ir para un costadito. Lo podés hacer con el mismo nido, o si no podemos utilizar estos aritos de los cuales estoy hablando para poder mantener bien la posición de la cabecita. Porque si la cabeza está para un lateral y para otro, esto también favorece a las deformaciones craneales, porque los huesitos están todavía fortificándose, entonces se puede producir una deformidad, ya como lo vimos antes, no solamente craneal, sino en las caderas, en la zona de los tobillos, donde tengamos prominencias óseas vamos a poder realizar algún daño o alguna lesión o alguna alteración si no damos el cuidado adecuado. A ver si no me olvidé nada, mejora la función, facilita la flexión, sí, favorece el vaciamiento gástrico también, bueno, tiene los mismos beneficios que las otras, la única contra es el tema de la alineación de la cabecita. Bueno, ahora está, yo siempre me adelanto a la diapositiva. Acá tenemos los dispositivos para acomodar y manejar mejor al recién nacido. Usamos los rollos, los niditos, colchones y almohadas. Me decía que hemos recurrido a los bebés más grandes. Nosotros en el Hospital Centenario somos centro de derivación cardíaca, por lo tanto tenemos niños más grandes que a veces están en un estado crítico importante debido a su cardiopatía, ¿no? Más grave es la cardiopatía, más complejo va a estar el bebé. Y tienen que estar sedados debido a los tratamientos que tienen. Entonces armamos los colchones de agua para poder, porque son bebés que una vez no lo vamos a poder alternar muchos en sus posiciones, debido a la gravedad. La posición en la que generalmente va a estar es supina. Entonces utilizamos los colchones de agua. Bueno, más cuidados de enfermería. Vamos a utilizar los elementos disponibles en la UCIN. Siempre tenemos que buscar la vuelta, ir a nuestra creatividad. Siempre hay nidos, siempre hay una forma de hacer nidos. Hay en lugares que tenemos los nidos armados directamente topísimos, que los compran exclusivamente, son nidos comprados, que vienen así ya en el mercado, pero muchas veces los tenemos que armar nosotros. Los podemos armar con una frazadita, con una sábana. Nosotros tenemos una malla, que es como una malla tubular, que es un material que como si fuese una media, le ponemos algodón, entonces lo vamos rellenando al algodón y vamos armando el nido según la necesidad y el tamaño del pacientito. Lo podemos hacer más grandes y todo el contorno del bebé si es menor de 32 semanas, y si es mayor le hacemos la mitad de su cuerpito como para ayudar más que nada a la postura de flexión de las piernitas y favorecer que pueda mover sus miembros superiores. Eso va a depender de la edad gestacional del niño y de los requerimientos del niño. No todos los niños van a requerir de un nido alto y gordo y que lo enrolle todo. Eso tiene que ver más que nada, a menor edad gestacional, va a necesitar más de esos cuidados y va a necesitar que una de esas la postura se parezca más a la del útero. Pero si estamos hablando de un bebé de mayor edad gestacional, ya no tiene que estar dentro del útero, o sea que vamos a necesitar nidos que le permitan que el bebé pueda movilizarse más, ¿sí? Profe. Sí. Yo tenía entendido que el nido no era recomendado porque favorece la muerte súbita, ¿puede ser? No, el nido, una cosa, no confundamos los cuidados que nos pueden dar para el hogar al cuidado dentro de una sala de neonatología. Eso se los digo a todos. Pensemos que nosotros dentro de la terapia vamos a recurrir a estos cuidados porque estamos hablando de un bebé prematuro al cual le vamos a tener que simular el ambiente lo más parecido al útero posible. ¿Para qué? Para favorecer al desarrollo de su sistema nervioso central y periférico, que todavía están en pleno desarrollo, dependiendo de la edad gestacional en la que nació, en la interrupción del embarazo en el momento que se haya dado, va a ser el grado de madurez que tenga este niño, ¿sí? Una cosa son todos los cuidados dentro de la sala de neo, y muy diferente es ese bebé que me llevo a mi casa. Si yo, un bebé de término en casa, boca abajo, no tiene que dormir,
y tampoco se recomienda el uso de nidos, porque es real, favorece la muerte súbita. Pero Bueno, gracias, profe. no, por eso tengan bien en claro esto, porque son las Sí, recomendaciones. por eso lo pregunté. Sí. Por eso lo pregunté, porque quería saber, tenía esa duda. Gracias. Muy bien, gracias por preguntar. Porque es verdad, y a la hora de los cuidados que nosotros le vamos a dar a la mamá para que tenga en la casa, tenemos que ser muy prudentes con esto, ¿sí? Igual no puede usar nidos como los que nosotros, esta clase de nidos. Pero sí uno, si va, el bebé, yo lo voy a hacer dormir en un bebé de término, o un bebé prematuro que ya cumplió su etapa en la neo y se va a la casa, le podemos decir que puede utilizar alguna sabanita o alguna mantita que pueda hacerle así como unos bordecitos, así como yo les había dicho que estaba feo, algo como este que tenemos acá, el primero de todo. ¿Ven que no tiene un nido? Pero con la misma mantita es como que se arma algo que lo contenga un poquito, que sienta que algo lo está conteniendo, que algo lo frena, que es la misma mantita, pero no le priva el movimiento al bebé. Pero distinto es en la segunda y en la tercera imagen, el bebé que se va a la casa no tiene por qué tener todo eso. No tenemos por qué hacerle un nido de esas condiciones porque ya nació, ya se cumplió su etapa. Dentro de la sala de neonatología está generalmente hasta que cumple la edad de nacimiento, ¿no? Pero una vez que el bebé se va de alta, ya no es necesario seguir tratándolo como un prematuro, porque se va a la casa y la mamá se lleva un bebé sano, entre comillas, por más que después tengamos que un montón de recaudos, tenemos que esta mamá se lleva un bebé sano, entre comillas, vuelvo a repetirlo. Por lo tanto, el uso del nido no va, y no se recomienda tampoco a los papás que duerman boca abajo los chicos en su casa, como tampoco se recomienda el colecho. No se recomienda el dormir boca abajo porque hay estudios que, digamos, recientes, anteriormente la posición para dormir de los recién nacidos, si hay alguien que tenga más o menos mediana edad en la audiencia, saben que era dormir boca abajo, era lo ideal. Bueno, luego estudios llevaron a las conclusiones de que esto aumentaba en un 50% la muerte súbita, sumado aún si el bebé está en un ambiente donde hay fumadores. Por lo tanto, esto llevó a la conclusión y a que las recomendaciones para el que duerma el bebé en la casa sea boca arriba o lateralizarlo, tanto derecho, un lateral izquierdo como lateral derecho. Y bueno, y el colecho tampoco se recomienda. Tenemos que utilizar todo esto, vuelvo a repetir, cuidados dentro de una sala de neonatología. Ofrecer contención cefálica, podálica y lateral, permitiendo que el recién nacido encuentre límites en el nido, al mismo tiempo que se mantenga en flexión con posibilidades de moverse, como ya lo habíamos dicho. Todo va a depender de la edad gestacional en la que se encuentra, y el bebé cuando entra a la sala de neo tiene 28 semanas, pero después va pasando el tiempo, y vamos a ir adecuando el cuidado en base a medida que ese bebé va madurando. Ya a las 28 semanas no va a ser lo mismo que a las 30, y a las 30 no va a ser lo mismo que a las 32, y a las 32 no va a ser lo mismo que a las 34, ¿entienden? Nosotros vamos a ir, por eso está el método NIDCAP, y el tema de lo que nos plantea el programa del protocolo de intervención mínima, ¿sí? Cuidado individualizado, recuerden, y según la etapa de maduración en la que se encuentra cada bebé. Y acá volvemos otra vez a los nidos. Pero ustedes miren siempre que cada vez que vemos estos nidos, vemos bebés que tienen monitores, asistencia mecánica respiratoria o algún método de administración de oxígeno, sonditas orogástricas, algunas vía periférica o vía central. Estamos hablando de niños que están internados en una sala de neonatología. Cualquier cosa, si se puede llegar a lograr hacer el curso, podemos después terminar con los que son los cuidados en el hogar, que son totalmente distintos de los que vamos a tener dentro de una sala de neo, que estamos con un bebé enfermo. Bueno, cuidados centrados en la familia, también tenemos que siempre favorecer el contacto piel a piel, como hemos hablado en otras charlas, en los otros encuentros, el tema del COPAP, que había surgido también, el tema del sistema o el método madre canguro. Tenemos que siempre favorecer el contacto con los padres.
Y como dice Virginia Henderson cuando les habla, nosotros que nos formamos en la escuela, que siempre nos recalcan, me acuerdo, el tema no solo de las necesidades básicas, sino de que enfermería va a acompañar al sujeto de atención hasta que esta persona pueda ganar su independencia. Imagínense que este bebé no va a ganar nunca su independencia. Nosotros tenemos que lograr que la independencia la ganen los padres en el cuidado, porque son ellos los que se van a llevar este bebé a casa. Acá, bueno, este sistema madre canguro. Lactancia materna, apenas se pueda el bebé hay que empezar a aprenderlo a la teta. Ya les digo, a las 34 semanas ya podemos empezar a probar la succión porque el bebé ya está preparado para poder coordinar succión, respiración, deglución. Por lo tanto, podemos empezar a que se prenda el pecho. Y bueno, por 3 métodos aprendemos, me gustó esta frase, aprendemos sabiduría. Primero por reflexión, que es lo más noble. Segundo por imitación, que es lo más fácil. Y tercero por experiencia, que es lo más amargo. Así que chicos, espero que sean sabios. Y espero que les haya gustado todo lo que vimos hasta ahora. Profe, a mí me quedó... ¿Podrá pasar de nuevo la diapo de mamá canguro? Porque tengo una amiga que quiere utilizar ese sistema. La ahora faja. con ¿Esta? Sí. Porque, bueno, me estuvo diciendo ella que hay unos dispositivos, bueno, yo no soy mamá, pero que se compran para poder llevarlo, ¿cómo se llama?, sobre el pecho, que se calzan en la cintura y son a manera de mochila, o sea, invertida, digamos, que lo pueden llevar. Sí, ya creo que le denominan las babuitas creo que los piden. Eso es como el sistema que utilizan las mamás todas, Sí. o lo de la cultura Cuom. Bueno, gracias. Pero sí, no, pero es así, es verdad, y ahí está, le mantiene la postura y mantiene al bebé con esa postura fetal. Ahora hay un montón de métodos que están muy buenos, de dispositivos que venden y que están al alcance de toda la población, que la verdad que son muy útiles. Este que se muestra en la imagen es para la mamá cuando va a hacer el método madre canguro dentro de la sala. El bebé está desnudito y está solo con su pañalito y la mamá tiene que estar con su torso desnudo y se pone el material este, que es un material así como un algodón o un modal con licra, pero no es ajustado, es algo que lo va a contener al bebé en el pecho de la mamá y es una tela suave que no produce molestias, pero que tampoco lo aprieta. Pero acá la mamá, algunas mamás lo han comprado y nosotros no los tenemos en la sala. Y en otras unidades, en otras NEO, tengo entendido que vieron que siempre van colaboradoras así a las salas y se los hacen. Los hacen las señoras que por ahí, como llevan algunas que cosen o tejen, estas señoras le hacen las fajitas estas para contener a los bebés. Lo que vos me decís que venden, que como que se cruzan la espalda y se lleva al bebé acá adelante, o inclusive también en la espalda lo llevan, y que sirve para la mamá y el papá, son las babuitas. Sí, eso. Ella más que nada es para el poste, digamos, cuando ya vos estás en tu casa, como... Claro, sí. Sí. Profe, Gracias. le decía que a mí me quedó en duda cuando hablábamos al principio del tema de la postura, Sí. que cuando decíamos que los bebés poseen un escaso tono muscular, que adoptaban una postura y no me acuerdo cómo se llamaba la postura. No sé si puede poner la diapositiva. Me quedó como inconcluso. A ver, para que no sé a qué te referís, con una postura viciosa, una postura inadecuada. Sí, no sé si decía un nombre o decía inadecuada. Era una de las primeras diapositivas de postura.
me parece que no había un nombre. Esa la que era desorganizada, que tenía los piecitos abiertos como el sapito, ¿cómo se llama? La postura rana. No, esa es la postura rana. de rana. Sí. Pero si no, bueno, son posturas inadecuadas. Pero no había otro nombre específico, salvo esa que comenté de la de rana, porque es muy común ver, inclusive acá se ve de nuevo al bebito en posición de rana. Ustedes ven como el del medio tiene el nidito, pero el nidito no le está sirviendo de nada. Igual miren el tamaño de ese bebito, ¿ustedes se dan cuenta? Tiene el mismo tamaño de la mano de la persona que está ahí. Sí, sí. Pero no, estoy mirando, pero no, es la postura de rana que yo había dicho, sino después está otro nombre que pusimos fue, bueno, los de los miembros inferiores y superiores en extensión y las manitos en forma de abanico. Sí, eran dos fotos que estaba uno, el bebé organizado y desorganizado, y entonces estaba uno en postura de rana y en otro. Adopta una postura de extensión, eso. Ah, bien, Eso bien, ahí está, la postura de extensión. Que tiene los miembros inferiores y superiores, están como pegados a ver si como acá tiene, los miembros inferiores están flexionados, pero los miembros inferiores están en extensión. Este bebé está desorganizado. Ve cómo tiene lateralizada la cabecita. No estamos viendo el monitor, pero en el monitor cardíaco vamos a poder apreciar mejor sus signos vitales y poder valorar un poco más en profundidad toda la parte de las conductas que tienen que ver con el sistema autonómico, que nos va a mostrar que está. A ver si quería ver la otra, que si llegaba. Acá, bueno, este es un bebito organizado, y acá la postura de rana y los miembros inferiores. Acá los miembros inferiores esa en me extensión. acuerdo. Sí. Sí, Y la sí. manito que se ve en abanico, con los deditos en abanico. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho compartir con ustedes todo el encuentro en general. Es muy amplia la neonatología, realmente podemos hablar muchísimo sobre todas las patologías que también hay, son múltiples, y los cuidados cada vez van avanzando más. Esto es constante, cómo va avanzando y todo lo que tenemos que hacer, porque los problemas los seguimos teniendo. Mientras haya bebés prematuros, como les había dicho antes, vamos a seguir teniendo problemas en el neurodesarrollo. Y esto habla también después de cómo vamos a tener que ir adaptándonos en la atención primaria de salud. A ustedes el día de mañana, sí, porque no todos una de esas van a querer hacer neonatología, pero si trabajan en pediatría o trabajan en atención primaria de salud, se van a encontrar con niños que van a tener determinadas morbilidades nuevas, son cosas nuevas que van surgiendo y más que tienen que ver con lo conductual, con lo cognitivo, y cuando ustedes le hagan la anamnesis se van a encontrar con que una de esas fueron prematuros, y cómo la prematurez incide de una forma positiva, negativa, en la mayoría de los casos, lamentablemente, en la conducta futura de esos niños. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer de esto para poder mejorar el cuidado en las diferentes áreas que nos toque trabajar. Porque nosotros vamos a trabajar en pediatría y vamos a recibir niños que han estado en neonatología. Miren que estamos hablando de parálisis cerebral, de hemorragia intraventricular, de leucomalacia, hay un montón de retinopatía, sordera, muchísimas patologías que se desprenden de la prematurez, que después tienen que seguir siendo atendidas en los otros niveles de atención, o en pediatría, o en la vida adulta también. Porque esto, digamos, favorece a nuevas enfermedades para las cuales también tenemos que prepararnos independientemente del nivel de atención en que nos toque desempeñarnos. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Les repito que me encantó la propuesta, así que bueno. Ojalá que el año que viene pueda continuar, profe, ampliando. La verdad que muy completo el curso. Me enteré de un montón de cosas que ni enterada. Bueno, yo estoy estudiando enfermería, digamos. Me alegro mucho que les guste. Me alegra mucho que les haya gustado. Profesora,
aparte del material que tenemos, ¿usted recomienda algún libro? Sí, ya la otra vez también les había dicho que yo me manejo mucho con un libro de cabecera cuando hablamos del desarrollo de la enfermería. ¿Se acuerdan que habíamos nombrado a varios, por ejemplo, Serial y Cernadas, que son personas que están vivas porque la neonatología es una disciplina que es relativamente nueva, más que nada en nuestro país? Serial y Cernadas, yo me manejo mucho con Augusto Solá, me gusta mucho porque es un hombre que es un médico que realmente escribe muy bien e incluye muchísimo en sus escritos el papel importante que cumple la enfermería en el cuidado de estos recién nacidos. Así que me gusta mucho él y trabaja a codo con una enfermera, una licenciada en enfermería muy reconocida en el ámbito neonatal, que es Ana Quiroga. Y él tiene sus libros que se llaman Cuidados Neonatales, cuidados críticos a los neonatos. También hay otro que se llama Diálogos en Neonatología. Y también hay uno de Tames, que es una edición de una autora brasilera que también es muy interesante, que también es cuidados neonatales. Y después hay que más o menos tener una idea de lo que uno lee, porque vieron que en internet se publica cualquier cosa, por ahí hay que buscar siempre en páginas seguras y material. Yo les había comentado que hay una revista que se llama Fundasamim, esa también está buena, porque habla todo de neonatología y va publicando, creo que es trimestral, todo lo nuevo que va surgiendo o algún estudio nuevo que sirva para enriquecer el cuidado de enfermería, que es la revista del Fundasamim. Está bueno porque es para enfermería, es para enfermeras. Eso creo que se pueden meter en la página y se pueden suscribir. Fundasamim. Muchas gracias, doctora. Hermosa la clase. Bueno, chicos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces que tengan buen fin de semana, que tengan un hermoso Igualmente, fin de profe. año, que rindan lo que tengan que rendir, Muchas gracias. éxitos. Igualmente, Y, profe. Muchas bueno, gracias. y hasta el año que viene, entonces. Igualmente, profe. Muy linda la Nos clase. vemos, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias.